Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo donde os vamos a contar una noticia que desde luego yo no esperaba que hoy se fuese a dar, no esperaba que se fuese a dar en general, pero desde luego cada vez son más los medios que están hablando al respecto sobre esto y por supuesto os lo vamos a contar, todo lo que involucraría, además de muchos otros temas, todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo por esa noticia que os quiero contar, que ha sido el bombazo de esta mañana, que es el regreso de Flavio Briatore a un equipo de Fórmula 1. Y ahora os recalco porque os digo lo de un equipo de Fórmula 1, pero ese equipo al que iría a regresar es al equipo al que él hizo campeón. Va a regresar a la estructura de Enstone. Estamos hablando del equipo Alpine. Él estuvo en Renault, él estuvo en Benetton. Los 4 títulos que tiene la estructura de Enstone fueron 2 con Benetton, que fueron con Schumacher como piloto. Flavio Briatore era el jefe de aquel equipo. Luego se convirtió en Renault. Fue él quien consiguió convencer al grupo Renault a que entrasen en la Fórmula 1 como equipo y comprando esa estructura de Enstone. Se mantuvo como jefe de equipo. Fue él quien confió en la persona que estáis viendo además aquí a su derecha, Fernando Alonso, y consiguieron los otros 2 títulos que tiene esa estructura. No han conseguido más. Los últimos fueron en ese 2005 y 2006 con Fernando Alonso como piloto, y desde entonces ya no han vuelto a estar en una posición ganadora. Además, Flavio Briatore desde la temporada 2008 ya no ha estado en el equipo, ahora volvería. Esto ha empezado en un medio italiano, a ver, obviamente por parte de Flavio Briatore, que es italiano, son los que lo van a dar, pero sí que el medio que ha empezado a darlo a mí no me da mucha credibilidad, que es Fórmula Pasión, que no, desde luego han dado algunas noticias, pero bueno, no era el medio que más credibilidad tendría, pero luego además también ha dado información al respecto sobre esto Corriere della Sera, que ya sí es uno de los medios más importantes de Italia, después de la Gazzetta dello Sport, pues ya por ahí sí que estaría Corriere della Sera. Es como si aquí en España lo da Mundo Deportivo, Sport, Marca, AS, básicamente todos estos medios que en medios deportivos son los más importantes. Y además, de forma más reciente, aquí en España, el medio motorsport.com, su versión española, lo que han dicho es que lo que Renault no lo está descartando, que cuando no te lo incluso si te lo descartan, no implica que no vaya a ocurrir, porque ellos simplemente a lo mejor quieren desmentir el rumor, pero si ya no lo están descartando, hombre, pues es algo que podría desde luego acabar dándose. Corriere della Sera, que es el medio italiano que os decimos de reputación y sobre todo quien ha dado bastante información, dicen que desde luego dicen que ya está cerrado, que lo dan por hecho, que Luca De Meo había ido a buscarle y que ya ha dado Flavio Briatore su sí. Ahora os contamos en qué condiciones va a regresar, os vamos a contar qué es lo que va a realizar, pero Luca De Meo el objetivo que tiene con el regreso de Flavio Briatore es que sea una de las piedras angulares en la reestructuración que quiere hacer en el equipo, que lleva tratando de hacer desde el año pasado, cuando ya cesó a Otmar Szafnauer y junto a él se marcharon también Alan Permane, que esta es una pérdida que para mí creo que era muy grande, pero bueno, él tomó esa decisión y se marchó también junto a ellos. En ese caso se marchó él, Pat Fry, que se fue al equipo Williams. Desde entonces llevan a cabo una reestructuración bastante grande que ahora os iremos comentando, y Flavio Briatore no regresa a ser jefe del equipo, es decir, no le iría a quitar el puesto a Bruno Famin, que es el actual team principal. Entró como interino en sustitución de Szafnauer y luego se convirtió en team principal completo, no entraría en su sustitución. Quiero contaros, antes de hablaros, perdonad, el puesto que iría a ocupar sería de supervisor. El objetivo es no estar al día, no estar siempre en pista, pero estar muy involucrado en esa reestructuración, llevarla a cabo él y ser la persona desde luego más importante, pero no estar en el día a día en el circuito. Flavio Briatore, que esto es algo que hoy ha empezado mucha gente también a hablar, creo que en España sí que esta noticia ya se conoce porque la hemos visto muchas veces, pero sobre todo gente inglesa, gente de fuera de España, no lo sabe tan bien que Briatore ya no está vetado en la Fórmula 1. Briatore fue vetado después del Crashgate en 2008, que fue al final él quien pagó los platos rotos, para así decirlo. Obviamente fue su culpa, por supuesto, pero esa carrera que estuvo amañada, pues sobre todo se le vetaron a Flavio Briatore. Iba a estar vetado de por vida, pero
En 2022 le quitaron el veto y ya lo hemos visto desde entonces muchas veces en la Fórmula 1, en el paddock de la Fórmula 1, porque es que desde 2022, es desde marzo de 2022 que se le quitó el veto, ha estado siendo embajador de la propia Fórmula 1. Siempre estuvo cercano a la Fórmula 1, especialmente por llevar la carrera de Fernando Alonso, pero os he traído solo imágenes de esta temporada. Esto es Bahrein, en el propio paddock de Bahrein estaba junto a Christian Horner, esto es el Gran Premio de Imola, que aquí le estamos viendo junto a Carlos Sainz padre, y esto es en este mismo fin de semana en Mónaco, que por cierto lleva 2 fines de semana consecutivos acudiendo a la Fórmula 1, quizá ultimando esos detalles del regreso que va a completar, parece ser, con el equipo Alpine. El objetivo es que lleve a cabo la reestructuración que están haciendo en el equipo Alpine. Ya habría una cláusula, según Corriere della Sera, de que si en 2026 no ha tenido la posibilidad de completar la reestructuración como él quiere, y también importante, con los recursos económicos suficientes, porque el grupo Renault lleva mucho tiempo no invirtiendo lo suficiente. Eso es una cosa que frustró mucho a Fernando Alonso, eso es una cosa que Schaffnauer llegó a decir también, que no llegaban siquiera al límite presupuestario, no llegaban a completarlo, que en un equipo como Alpine, respaldado por Renault, esperas que mínimo en ese límite presupuestario sí que lo estén alcanzando, pero no lo estaban alcanzando el dinero que se gastaban. Si no consiguen eso, en 2026 se marcharía, es decir, tienen este año y medio, 2024 lo que queda y 2025, para completar esa reestructuración que ya ha dado comienzo, como os digo, sobre todo desde la salida de Schaffnauer en 2023, que estaba Luca de Meo cansado de que no conseguían completar unos objetivos muy ambiciosos por parte del CEO del grupo Renault, pero que no los estaban consiguiendo convencer y por eso lo acabaron echando. Luego también se marchó este mismo año, se ha ido Matt Hartman, que era el director técnico, y después de aquello cambiaron la estructura interna. En lugar de tener un director técnico, que es como la gran mayoría de equipos están estructurados, lo cambiaron a lo que tiene McLaren, que tienen 3 directores técnicos diferentes, sobre todo para no tener toda la responsabilidad sobre una persona, y que les ha dado bastantes beneficios, y es lo que ha llevado a cabo el equipo Alpine, además de sobre todo la incorporación más reciente y positiva, lo comentamos aquí en el canal, era la llegada de David Sánchez, que venía de McLaren. En McLaren no estuvo cómodo con el rol, porque en McLaren quería ser el director técnico supremo, por así decirlo, pero no lo tenían. Le dieron uno de esos 3 puestos de director técnico, algo que no se ajustaba a lo que él quería. Anteriormente de McLaren había estado en Ferrari, que efectivamente en Ferrari sí fue ese director técnico, y ha llegado al Alpine. Ese fue un fichaje bastante bueno y quiere completar más y más fichajes. Supuestamente, según Corriere della Sera, habría ya preguntado por la disponibilidad de ingenieros top en la parrilla Flavio Briatore, entre ellos, cojámoslos con pinzas, Adrián Newey. Ya han dicho Corriere della Sera Adrián Newey. Adrián Newey está en todos los pronósticos de todos los equipos, todos los quieren, por supuesto. Ha preguntado, no es que lo vayan a fichar, que a lo mejor lo fichan, oye, pues vete tú a saber. Si hay una persona que puede ser persuasiva, es el Flavio Briatore. Si hay una persona, Alonso, por ejemplo, siempre lo describió como un líder, porque Flavio Briatore no es una persona, no es un director técnico, no es un director técnico, justo lo que quería decir, no es un team principal que sea un aspecto técnico, como por ejemplo es más en el estilo de lo que tenía Haas antes. Cojamos también esta comparativa con pinzas, pero Haas ha cambiado un Steiner que no era técnico por uno que sí. Briatore sería del aspecto que no son técnicos, pero que Alonso siempre lo ha descrito de que es importante tener esa figura por ser un líder, y desde luego que a lo mejor puede llegar a convencer a Newey, pero vamos, como lo puede conseguir convencer Vasser, como lo puede convencer Lawrence Stroll, simplemente se ha dicho que habría preguntado por él entre uno de los varios nombres de los ingenieros top. Y para finalizar, ha habido también muchas preguntas de si es posible que Fernando Alonso regrese. Ya claro, a ver, en redes sociales, por supuesto, ha habido muchas bromas. Yo he hecho incluso también una propia broma con esto. Realmente un regreso de Alonso a Renault, yo lo vería un error, por mucho que esté Flavio Briatore. Briatore es quien gestiona, por así decirlo, la carrera de Alonso, pero no porque esté Briatore ahí tiene por qué ir seguro. Vamos, quiero decir, hay managers de Fórmula 1 que son team principals y que no tienen a sus pilotos en su equipo. Uno de ellos es Toto Wolff. Toto Wolff gestiona la carrera de varios pilotos, entre ellos creo que en Fórmula 1 ahora mismo solo hay 2. Aparte de Russell, que no estoy, creo que Russell también es su manager, pero más allá de Russell hay otros 2 que no están en Mercedes. Uno es Bottas, que por eso acabó yendo a Mercedes, porque Toto Wolff era su manager, y otro es Ocon.
Yo damos por hecho que a Mercedes, desde luego, no va a ir. No tiene por qué ir Fernando Alonso a Alpine y yo lo vería un error por mucha reestructuración y demás, porque además sería el cuarto regreso. Contemos tercero si queremos como serio, porque el que se hizo en 2008, bueno, fue para salir del paso, porque te tenías que marchar de McLaren y tenías que pasar unos años hasta llegar a Ferrari. Pero el tercero de forma seria, yo creo que sería un error, salvo que desde luego sepas, van a acertar en el cambio de reglamento, no tiene mucho sentido. Además, aún así, el proyecto tal y como está ahora mismo, el de Aston Martin, sinceramente a mí me parece mejor, pero simplemente esto se ha estado haciendo esa pregunta, así que por supuesto os lo quería comentar. Dicho todo esto, que ha sido la información más importante que hemos tenido en esta mañana, vamos a pasar a hablaros acerca del equipo Ferrari y de un equipo que desde luego cada vez están más cerca quizá de pelear por el título. Esto es lo que se está hablando bastante acerca del equipo Ferrari, si serán o no finalmente capaces de poder pelear por ese título de pilotos. Ahora mismo Leclerc, que está a unos 30 puntos más o menos de Max Verstappen, pero en el constructores están a 20 puntos de Red Bull. Después de 8 carreras es una diferencia muy corta, la verdad, y que podría situarlos como uno de los favoritos a pelear finalmente por ese título. Frédéric Vasseur lleva diciendo desde el principio de temporada que sí, que iban a estar en esa pelea. Incluso en las primeras carreras fue cuando Red Bull tuvo mayor ventaja, luego todo se ha ido igualando bastante, especialmente con la llegada de novedades en tanto Ferrari como sobre todo McLaren, y con las novedades de Red Bull que no han funcionado como ellos esperaban. Entonces Vasseur ya lo decía entonces, por supuesto ahora sí que dice que cree que están en esa pelea por el título, pero que necesitan un último paso adelante para de verdad poder estar en la pelea en general en todo tipo de circuitos. No somos campeones del mundo, pero desde hace algún tiempo vamos en la dirección buena. Esto significa que debemos seguir empujando para mejorar y obtener más resultados. Carreras como esta son una motivación para todo el equipo. Luego, además, acerca de esto, a Frédéric Vasseur se le pregunta sobre la diferencia de puntos que tiene ahora mismo con el equipo Red Bull y asegura que no van a desviar su atención. No me importa, quedan demasiadas carreras. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo a partir del próximo fin de semana en Canadá. Por cierto, vamos a un circuito que a Ferrari también se le suele dar bien, el circuito de Canadá, así que veremos a qué nivel está. Pero sí que es verdad. A ver, hay mucha gente que sigue debatiendo si no hay mundial. Lo que está claro es que Red Bull en general sigue siendo el mejor coche. Pero aún diciendo esto, ya no es el más completo. Y no hemos visto tampoco un fin de semana tan malo en Ferrari, por ejemplo, como el de Red Bull este año, ¿eh? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que luego muchas veces se consigue ganar gracias a la constancia. Lo del año pasado ya no es así, desde luego, y habrá carreras que Red Bull va a acabar con 30 segundos de ventaja, pero va a haber más victorias seguramente de Ferrari y de McLaren. Con una diferencia únicamente de 20 puntos después de solo un tercio de la temporada, yo creo que queda mucho año, puede pasar de todo, puede pasar que Ferrari acabe siendo el mejor equipo con diferencia, como que Red Bull lo acabe dominando. Recordemos cómo empezó 2022 también y cómo acabó, eso desde luego, pero sí que ahora mismo, sobre todo además con un Checo Pérez que con el coche actual de Red Bull no está sacando los resultados mejores, es que llevamos 3 fines de semana desde Miami en los que Red Bull no ha sido nunca el equipo que más haya puntuado. Bueno, Miami creo que sí que fueron el equipo que más puntuó, pero a partir de Imola y a partir de Mónaco no han sido el equipo que más ha puntuado. En Imola fue McLaren, luego Red Bull y un punto menos obtuvo Ferrari, así que ahí, bueno, se diferenció por una única punto, pero luego se llegó a Mónaco y en Mónaco han sido claramente el tercer equipo. No, claro, ha sido el cuarto equipo que más ha puntuado, porque ha puntuado hasta más Mercedes por los 2 puntos de los 2 pilotos, mientras que en Red Bull solo puntuó Verstappen después del abandono. Del abandono de Checo, quiero decir. Yo creo que desde luego sí hay mundial, en este sentido especialmente en el mundial de constructores, y desde luego que vamos a tener pelea y va a haber más victorias de Ferrari si consiguen seguir teniendo este buen desarrollo que están teniendo, al igual que desde luego va a haber victorias de Verstappen o las habrá también del equipo McLaren. Os tenemos que enseñar también esta fotografía, y es que esta semana está el equipo Ferrari haciendo el test de neumáticos de 2025 junto a Pirelli, en este caso
caso es en Paul Ricard donde lo han llevado a cabo. Este que estáis viendo en pantalla es Carlos Sainz y fotografía de ayer que no tuvimos hasta la noche de ayer, así que por eso os la pongo. Lo que se trabajó con Carlos Sainz fue el sobrecalentamiento de los neumáticos, un problema que lleva estando ahí desde hace bastante tiempo y llevan mucho tiempo ya trabajando con ello. Recuerdo que en pretemporada hubo un test de Pirelli junto a Aston Martin y Mercedes en Jerez y ya este fue el trabajo que estuvieron realizando, y hoy están con Leclerc en el mismo escenario, Paul Ricard, y se están centrando nuevamente en el desarrollo de compuestos de mojado. Han mojado la pista como muchas veces ocurre y están trabajando con esos neumáticos de lluvia. Simplemente ya menciono esto, por cierto. Vamos a ampliar esta fotografía porque este es el coche de este año y lo podemos ver que además es el último coche con las mejoras. Lo podemos ver en la tapa motor, en el pontón, en la entrada del pontón, lo podemos ver en la tapa motor y en las salidas de refrigeración. Es el coche que ya se ha empezado a llevar con las actualizaciones de Imola. Simplemente esto lo menciono porque seguro habrá gente que, como cuando hicieron también el test en Fiorano, que al final dentro de que no se debería de hacer era legal, en este caso Ferrari puede usar el coche actual porque es un test de Pirelli y eso está permitido. Después de Japón llevaron a cabo un test Sauber y RB, por ejemplo, y también se utilizaron los coches. Simplemente lo menciono porque seguro que habrá gente de por qué Ferrari utiliza el coche de este año, porque es más kilómetros para los pilotos, es porque esto es legal. Ahora mismo lo hace Ferrari y realmente van todos los equipos haciendo test con Pirelli y se lleva ahí sí el último coche para que Pirelli obtenga los datos más correctos, pero realmente esto para el equipo no le sirve de nada. No saben qué neumáticos llevan, no llevan los mismos neumáticos que ahora, no tienen ningún dato, simplemente el piloto está dando vueltas. Se informó que Carlos Sainz hizo una distancia de 700 kilómetros, hizo como 130, casi 140 vueltas al circuito de Paul Ricard en el día de ayer, que son 3 carreras prácticamente, distancia de 2 carreras y media aproximadamente es lo que hizo Carlos Sainz en el día de ayer, y hoy está también Charles Leclerc. Y para finalizar en este vídeo os queremos hablar acerca del mercado de pilotos y vamos a hablar acerca del equipo Mercedes porque parece ya estar todo definido para quién va a ser el sustituto de Lewis Hamilton, salvo cambio radical. Lo que informa también, hoy tenemos mucha información desde Italia y del mismo medio, Corriere della Sera, informan que el sustituto de Lewis Hamilton va a ser Andrea Kimi Antonelli. Como viene sonando en las últimas semanas, se cierra la puerta de Carlos Sainz que había intentado y, salvo cambio radical, que por lo que sea llegue Verstappen, que sea una posibilidad que Verstappen llegue, que parece ahora mismo que está muy difícil, lo que informan es que ya Kimi Antonelli va a ser el elegido para subirse al Mercedes la próxima temporada. ¿Por qué al final escogen a Andrea Kimi Antonelli? Aparte de que se les ha complicado el hecho de meterlo en Williams, porque Williams mínimo solicitaba 2 temporadas y Mercedes no tenía muy claro si darle 2 o darle 1, porque a lo mejor sí que lo querían para 2026, entonces Williams por esa puerta está cerrada y como no lo pueden subir en otro equipo que no sea Williams o su propio equipo Mercedes, le quieren dar la opción en Mercedes para no perderlo, como les pasó con el propio Max Verstappen, que en su día encabezaban la pelea por conseguir firmarlo, pero como Red Bull le ofreció directamente el puesto en Toro Rosso, se lo acabaron llevando. Corriere della Sera, como digo, medio italiano, ha estado hablando acerca de esto y lo que también se informa es que ha sorprendido dentro de Mercedes su rendimiento cuando han hecho estos test privados. Recordad que os pusimos una imagen que había estado en el Red Bull Ring y también se informó, esto fue después de Miami, esa semana que tuvimos de espacio entre Miami e Imola, hubo un test en Silverstone donde también estuvo Schumacher. Cojamos con pinzas esto que se ha dicho Corriere della Sera, ahora os explico por qué, pero lo que se dijo es que sorprendió ya no solo por el propio rendimiento de Andrea Kimi Antonelli, sino porque estuvo rindiendo mejor a lo que había hecho Schumacher que de por sí tampoco tiene mucha experiencia. Se utilizó el coche de 2022 de Mercedes, el W13, que es el que se permite en estos test privados, y habría estado haciendo un rendimiento mejor que el propio Schumacher sin tener experiencia en estos coches, que Schumacher en ese 2022 sí que corrió, aunque lo hiciera con el equipo Haas. ¿Por qué digo que cojamos esto con pinzas? Normalmente este tipo de test tampoco se fijan demasiado en los tiempos, no son las mismas condiciones exactas para los dos pilotos, no tiene por qué ser los mismos neumáticos y habitualmente la prensa no tiene acceso a los datos que se han obtenido en esos test privados. Entonces siempre que sale este tipo de noticias de no,
Antonelli rindió mejor que Schumacher, realmente quizá es muy posible que sea interés de Mercedes vender esto, que puede ser verdad, pero por eso os digo que lo cojamos con pinzas. En información también de Racing News 365, que ellos amplían, lo que comentan es que este año no va a debutar, ya lo hemos visto, lo que se hablaba de que en Imola iba a subirse, que habían pedido una excepción porque no tiene la mayoría de edad, efectivamente no se ha dado, ya se han corrido 2 carreras aparte de Imola y Mónaco, y efectivamente sigue sin haber disputado. Ya explicamos que era muy difícil que le dieran esa excepción porque sería contraproducente. La única norma que instauraste por Verstappen, la primera vez que te pide una excepción, la haces, al final esa norma entonces no sirve de nada, y efectivamente no han dejado esa excepción. Lo único que sí que empezaron luego nuevamente a hablarse de que este año todavía podía debutar porque la mayoría de edad las cumple el 25 de agosto. Exactamente, ese 25 de agosto se disputa el Gran Premio de Holanda. En ese Gran Premio no podría estar porque no podría haber disputado clasificación y libres, pero en el siguiente sí. ¿Cuál es el siguiente? Es el Gran Premio de Italia, que Andrea Kimi Antonelli es italiano, y ahí se volvió a especular sobre esa posibilidad. Lo que dice Corriere, ahí ya sí que no digo yo que pueda o no pueda ocurrir, porque por poder legalmente sí que es posible porque tiene la mayoría de edad, por lo que tendrá la superlicencia. Lo que dice en su información Racing News 365 es que no va a debutar, va a completar su año en Fórmula 2, que por cierto, y a lo mejor incluso en este vídeo, porque muchas veces cuando hablamos de Andrea Kimi Antonelli siempre se menciona, habrá alguien que dirá su año en Fórmula 2 no está haciendo espectacular, y esto en Mercedes no le preocupa porque saben el coche que tiene. Prema no ha acertado, ha habido un cambio de reglamento para los que no lo sepáis este año en Fórmula 2, Prema no ha acertado, que suele ser el mejor equipo, pero están bastante mal, y eso lo saben desde Mercedes, por lo que no les preocupa en sí el resultado final. Simplemente para que hagáis una idea, junto a él en ese mismo equipo está Oliver Behrman y tampoco ha tenido unos resultados espectaculares. Es más, bueno, en Mónaco creo que ha quedado Behrman por delante y le hizo una pasada a Behrman, Andrea Kimi Antonelli en Loebs, impresionante, os recomiendo que la busquéis, pero realmente los resultados no están siendo muy diferentes junto a Behrman, que es sobre todo lo que está mirando mejor Mercedes más allá del resultado, porque como digo, habrá circuitos. Behrman hizo la pole en Arabia Saudí, aunque no la corrió porque corrió Fórmula 1. Habrá circuitos donde sean más competitivos, Prema seguramente, pero en general saben que no tienen un coche competitivo, así que eso no les preocupa, y va a completar todo este año de Fórmula 2 como preparación para el año que viene estar en Mercedes. Luego tenemos que contaros también la actualidad sobre el equipo Haas, porque el segundo asiento de Haas está siendo bastante cotizado. Behrman, que estábamos hablando de los pilotos de Prema, ¿no? Pues Behrman se da por hecho que va a estar en Haas, aunque todavía no ha sido de forma oficial, y quien no se da por hecho que vaya a seguir es Magnussen. El objetivo de Haas era retener a Hülkenberg y fichar a Behrman, y tener a Hülkenberg y a Behrman, sustituyendo entonces Behrman a Magnussen. Se dio por hecho, yo lo pensaba por ejemplo también, que si Hülkenberg se marchaba mantendrían a Magnussen por mantener por lo menos a uno de sus dos pilotos. No tiene pinta de que así vaya a ser, ya lo llevamos avisando desde hace bastante tiempo, y efectivamente hay dos pilotos sobre todo que encabezan la lista de posibles sustitutos a Magnussen. Esos dos pilotos son Ocon y Guan Yu Zhou, dos pilotos que sí que ya se había estado hablando. Ocon además coge más fuerza con lo que está ocurriendo ahora en Alpine, os lo contamos ayer, que no tienen claro si quieren continuar con él ya directamente en Canadá. Mi sensación es que sobre todo si eso ocurre, que lo acaben bajando, es porque Ocon ya tendría un contrato fuera y saben que en Alpine no va a seguir, pero en Haas sí que Ocon ha estado negociando y está bastante interesado, y luego está el factor Zhou, que les podría interesar en Haas por el hecho de ser un piloto que aportaría bastantes recursos económicos gracias a sus patrocinadores y demás. Zhou, lo que está claro es que en Audi parece que no va a continuar, tiene más opciones, incluso Bottas, que ya de por sí tiene pocas, a que continúe Guan Yu Zhou. En el caso de Magnussen, sobre todo lo nuevo, porque bueno, esto último simplemente era una especie de recap, porque ya lo habíamos mencionado, y más allá de que la opción de Ocon está avanzando bastante bien con Haas, no hay mucha información sobre esto. Sobre todo lo nuevo es que Magnussen se ha pronunciado. Kevin Magnussen ha hablado después de estas informaciones que os estamos contando, y efectivamente lo que dice el piloto danés es que no le preocupan los rumores, que él entiende que ahora mismo Haas, que son, él dice, el séptimo equipo, justo detrás de RB, pero sí que es verdad que son el séptimo equipo ahora mismo, hay mínimo 6 pilotos que quieren ese asiento.
Lo de 6, bueno, él lo dice textualmente porque al haber 3 equipos por detrás suya, pues esos 6 pilotos querrían. Digo que no es tan así porque, por ejemplo, Hülkenberg también de por sí va a ir a Audi, que en teoría estaría por detrás. Albon ha renovado con Williams. No habría seguramente 6 pilotos, pero bueno, él sí que menciona eso de 6 pilotos y que él también está negociando con otros equipos. Creo que en este momento somos el 7º mejor equipo. El RB está por delante de nosotros, pero podemos decir claramente que somos el 7º conjunto más fuerte en este momento. Que podamos seguir así es una incógnita, espero que sí, así que me parece natural que haya pilotos mirando hacia aquí. Hay al menos 4 pilotos que deberían estar buscando venir aquí, bueno, en realidad 6, porque hay 3 equipos detrás de nosotros. Así que no estoy sorprendido por eso, por los rumores se refiere, y es un año bastante único en términos de cuántos pilotos están sin contrato esta temporada. De la zona de abajo casi todos ahora mismo. Yo también estoy sin contrato, así que estoy abierto, pero tengo que decir que me he creado una especie de expectación. Hay algo que quiero hacer aquí. Siento que hay algo que aún no he hecho, son asuntos pendientes. No sé qué asuntos pendientes comenta Magnussen, sinceramente, por las informaciones que además salen. Parece que Kevin Magnussen tiene muy complicado continuar en el Fórmula 1 si Haas no le renueva. Si le renueva Haas, sí. Si no, sería si se quedan sin pilotos, sin opciones otro equipo, a lo mejor puede acabar recalando. Ya tuvo bastante suerte Kevin Magnussen con el regreso en 2022, porque se quedó, recordemos, en 2021 sin asiento. 2022 lo hizo bastante bien y eso le consiguió dar la continuidad en el equipo Haas, pero ahora sin que Haas quiera continuar con él, la verdad que se ve complicado que otro equipo confíe en él. Veremos si finalmente qué es lo que ocurre con el hueco de Kevin Magnussen. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que os hemos estado comentando y vuestra impresión sobre un posible regreso de Flavio Briatore, que ha sido lo primero que hemos tratado aquí en el vídeo. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que seguiremos realizando. Por cierto, recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar de otra forma el canal, y ya habiendo dicho esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.